Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, cotilleos y últimas noticias de nuestras parejas turcas preferidas. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, algo que llevamos esperando, soñando y comentando desde que Can y Demet nos robaron el corazón en Erkenci. Sí, vamos a hablar de la posibilidad de una boda. Y no una boda cualquiera, no. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las indirectas y las no tan indirectas, que nos llevan a pensar que tal vez, solo tal vez Can y Demet podrían estar planeando darnos la gran noticia. Pero antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle, cada mirada, cada publicación en redes sociales, os quiero pedir un favorcito: si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, las teorías más locas pero fundadas, y los análisis más exhaustivos de todo lo que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Y si ya sois parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras compartidas, todo eso hace que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir trayéndoos contenido que os guste. Bien, vamos al grano. La pregunta que nos ronda la cabeza a todos es: ¿se acerca la boda de Can y Demet? La respuesta, como suele ser el caso con estas cosas, no es sencilla. No tenemos una confirmación oficial, ojalá la tuviéramos. Pero sí tenemos un montón de indicios que nos hacen soñar con que ese día no está tan lejos como podríamos pensar. Para empezar, recordemos un poquito la historia. Can y Demet, como todos sabemos, se conocieron durante el rodaje de Erkenci, Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, saltaba chispas a través de la pantalla. Y no solo en la pantalla, porque los rumores de un romance fuera del set no tardaron en surgir. Al principio ambos lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿quién les creía? Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor. Luego, como suele pasar, las cosas se enfriaron. Cada uno siguió su camino profesional, Can se fue a Italia, Demet continuó trabajando en Turquía. Hubo otros romances, otras parejas, otros proyectos. Parecía que la historia de amor de Can y Demet había quedado en el recuerdo, en los corazones de los fans que nunca perdieron la esperanza. Pero, ¡ay, la esperanza! Esa chispa que nunca se apagó del todo. Y de repente, ¡boom! Reencuentro. Can regresa a Turquía, se le ve cerca de Demet, empiezan a aparecer fotos juntos, las redes sociales explotan, y volvemos a la casilla de salida. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Son solo amigos? ¿Están trabajando en algo juntos? El misterio se cierne sobre nosotros. Ahora bien, vamos a analizar las pistas que nos llevan a pensar en una posible boda. Primero, la cercanía. No podemos negar que Can y Demet han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Se les ha visto en eventos, en reuniones, incluso compartiendo momentos más íntimos como cenas o paseos. Y no me digáis que son solo amigos, porque esas miradas no son de amigos. Esas miradas son de dos personas que se quieren, que se desean, que tienen una conexión muy especial. Pero vamos a desglosar esta cercanía con pelos y señales. No se trata solo de encuentros casuales, no. Estamos hablando de una presencia constante en la vida del otro. Se les ha visto apoyándose mutuamente en sus proyectos, asistiendo a estrenos y galas donde, aunque no posen juntos en la alfombra roja, todavía, crucemos los dedos, se les divisa en la misma sala, compartiendo miradas cómplices y alguna que otra conversación al oído. Y no olvidemos las escapadas. Fuentes cercanas, siempre hay una fuente cercana, ¿verdad? Aseguran que han disfrutado de fines de semana juntos, alejados del bullicio de la ciudad, buscando un poco de intimidad para reconectar y fortalecer su vínculo. ¿No suena eso a planes de futuro? A mí sí. Segundo, las declaraciones. Aunque ninguno de los dos ha confirmado abiertamente su relación, sí han dejado caer algunas pistas en entrevistas y redes sociales. Han hablado de la importancia del amor, de la conexión, de la necesidad de tener a alguien especial en sus vidas. Han dicho cosas como nunca digas nunca, o el destino siempre encuentra la manera. Mensajes que nos hacen pensar que algo se está cociendo a fuego lento. Pero aquí viene lo jugoso, vamos a rebuscar en el archivo de entrevistas.
¿Recordáis aquella entrevista de Khan donde hablaba de encontrar a una mujer que le entendiera, que compartiera sus valores y que le apoyara en sus locuras? Pues bien, esa descripción encaja a la perfección con Demet. Y no solo eso, sino que en varias ocasiones ha destacado la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación, cualidades que, según él, Demet posee en abundancia. Y por el lado de Demet, la cosa no es menos interesante. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre Khan, y aunque evitó dar una respuesta directa, su sonrisa la delató. Y no era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa llena de significado, de cariño, de algo más. Además ha compartido en sus redes sociales frases sobre el amor verdadero, sobre la importancia de dejarse llevar por el corazón y sobre creer en las segundas oportunidades. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Esto tiene toda la pinta de ser un mensaje en clave para Khan. Tercero, el entorno. Amigos y familiares cercanos a Khan y Demet también han dado señales de que algo está pasando. Algunos han publicado fotos con mensajes crípticos, otros han dejado comentarios sospechosos en redes sociales. Incluso se rumorea que algunas personas del círculo íntimo de ambos ya están hablando de la posibilidad de una boda. El run run es cada vez más fuerte. Aquí es donde entran en juego nuestros infiltrados, nuestros agentes dobles en el mundo del cotilleo turco. Se dice, se comenta, se rumorea, y esto hay que cogerlo con pinzas, ojo, que la familia de Khan está encantada con Demet. Al parecer, la consideran una mujer inteligente, divertida y con un gran corazón, perfecta para formar parte de la familia Yaman. Y por el lado de Demet, la historia es similar. Sus amigas más cercanas han sido vistas en compañía de Khan, compartiendo cenas y risas, lo que sugiere que le han dado su aprobación. Y no olvidemos los mensajes en redes sociales. Amigos en común de Khan y Demet han publicado fotos de ambos con emojis de corazones y anillos, desatando la locura entre los fans. ¿Será una forma de tantear el terreno? ¿De prepararnos para la gran noticia? Solo el tiempo lo dirá. Pero está claro que el entorno de Khan y Demet está jugando un papel importante en esta historia. Cuarto, y esto es pura especulación, pero me encanta, los proyectos profesionales. Se dice, se comenta, se rumorea que Khan y Demet podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y si eso es cierto, sería la excusa perfecta para pasar aún más tiempo juntos y consolidar su relación. Imaginaos, rodando una nueva serie o película, interpretando a una pareja enamorada. Sería un sueño hecho realidad. Aquí es donde entra en juego mi bola de cristal, mi intuición femenina. Tengo el presentimiento de que Khan y Demet están buscando la oportunidad perfecta para volver a trabajar juntos. Y no me refiero a un cameo rápido, o a una colaboración puntual, no. Estoy hablando de un proyecto ambicioso, de una serie o película que les permita explotar al máximo su química y su talento. Imaginaos una comedia romántica ambientada en Italia, con Khan interpretando a un chef apasionado y Demet a una diseñadora de moda con mucho estilo. Sería un éxito asegurado. Y no solo eso, sino que les permitiría pasar meses juntos, conviviendo en el set de rodaje, compartiendo risas y confidencias. Sería el escenario perfecto para que su amor floreciera. Y no olvidemos el impacto mediático que tendría este proyecto. Sería la noticia del año. Todos los focos estarían puestos en ellos. Y eso a su vez podría ayudarles a consolidar su relación y a dar el paso definitivo. Pero, ¿dónde entra en todo esto la casa en mensaje? Aquí viene lo interesante. Hace poco Demet publicó una foto en su Instagram donde se veía una casa preciosa, con un jardín enorme y vistas espectaculares. La foto iba acompañada de un mensaje muy ambiguo, algo así como encontré mi lugar feliz. Inmediatamente las alarmas saltaron. Se estaba refiriendo a una nueva casa. ¿A un lugar especial donde se sentía cómoda y feliz? ¿O era una indirecta para Khan, una forma de decirle que estaba lista para dar el siguiente paso? Vamos a analizar esta foto con lupa, como si fuera una escena del CSI. La casa es impresionante, eso no se puede negar. Tiene un estilo rústico pero elegante con grandes ventanales que dejan entrar la luz natural y un jardín exuberante que invita a la relajación. La ubicación parece ser en las afueras de la ciudad, en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. ¿Podría ser este el refugio perfecto para Khan y Demet? Un lugar donde puedan escapar del estrés de la vida pública y disfrutar de su intimidad.
Y el mensaje, ¡ay, el mensaje! Encontré mi lugar feliz. ¿Qué significa exactamente? ¿Se refiere a la casa en sí? ¿O se refiere a la persona con la que le gustaría compartir esa casa? Aquí es donde las teorías se multiplican, y yo me declaro fan de todas ellas. Algunos fans creen que Demet simplemente visitó la casa y quedó encantada con ella. Otros piensan que está buscando una casa nueva para mudarse sola y empezar una nueva etapa en su vida. Pero la teoría más romántica, y la que yo más quiero creer, es que Demet está buscando una casa para vivir con Can. Que la foto es una indirecta para él, una forma de decirle que está lista para formar un hogar juntos. Y aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos fans creen que la casa es simplemente un lugar que Demet visitó o admiró. Otros, más optimistas, piensan que es la casa que está buscando para mudarse con Can. Incluso hay quienes aseguran que ya la compraron juntos y que están preparando la mudanza. Y aquí no termina la cosa. He estado investigando a fondo como una verdadera detective, y he descubierto que la casa de la foto se parece mucho a una propiedad que está en venta en la zona de Estambul. Una propiedad de lujo con todas las comodidades y con un precio acorde a su exclusividad. ¿Podría ser esta la casa de los sueños de Can y Demet? ¿Podría ser este el lugar donde planean construir su futuro juntos? Las posibilidades son infinitas. Y no olvidemos el detalle más importante, el jardín. Demet siempre ha sido una amante de la naturaleza, le encanta pasar tiempo al aire libre y rodearse de plantas y flores. Y esa casa con su jardín exuberante parece el lugar perfecto para ella. Imaginaos a Can y Demet paseando por el jardín, cogidos de la mano, disfrutando del sol y del aire fresco. Sería una estampa idílica. Y si nos ponemos a pensar, tiene sentido. Can y Demet son dos personas muy exitosas, con una buena situación económica. Si realmente quieren formar una familia y construir un futuro juntos, lo lógico sería buscar un lugar donde puedan vivir cómodamente y tener espacio para crecer. Y esa casa con su jardín, sus vistas y su ambiente tranquilo, parece el lugar perfecto. Y no solo eso, sino que la casa también les ofrecería la privacidad que tanto necesitan. Al estar ubicada en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y de las miradas indiscretas, podrían disfrutar de su relación sin sentirse constantemente observados. Sería un oasis de paz en medio del caos mediático. Y no olvidemos el factor de la inversión. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar en la vida, y también una de las más rentables. Si Can y Demet deciden invertir en una propiedad juntos, estarían sentando las bases para su futuro financiero y asegurando su estabilidad. Sería una decisión inteligente y estratégica. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Can y Demet estén planeando casarse o comprar una casa juntos. Pero, ¿acaso necesitamos pruebas? A veces el corazón sabe cosas que la mente no entiende. Y mi corazón me dice que algo grande está a punto de suceder. Y no solo mi corazón. He estado recibiendo mensajes de fans de todo el mundo que comparten mi presentimiento. Dicen que sienten la misma energía, la misma vibración. Que Can y Demet están destinados a estar juntos y que su boda es solo cuestión de tiempo. Y yo, como buena Can-yamaníaca y Demet Özdemir lover, quiero creer que tienen razón. Quiero creer que el amor verdadero existe y que puede superar todos los obstáculos. Quiero creer que Can y Demet son la prueba de ello. Y hablando de cosas que el corazón sabe, no podemos olvidarnos del lenguaje corporal. Fijémonos en la forma en que Can y Demet se miran, se tocan, se sonríen. Hay una complicidad, una conexión, una química que no se puede fingir. Es como si estuvieran hablando un idioma secreto, un idioma que solo ellos entienden. Aquí es donde entra en juego mi habilidad para analizar el lenguaje no verbal. He estado observando detenidamente las fotos y vídeos de Can y Demet, y he detectado señales inequívocas de que están enamorados. La forma en que se miran a los ojos, con una intensidad que traspasa la pantalla. La forma en que se tocan, con una delicadeza y ternura que demuestran su cariño. La forma en que se sonríen, con una alegría y complicidad que revelan su conexión. Y no solo eso, sino que también he detectado señales de nerviosismo y timidez, lo que indica que todavía se sienten un poco incómodos con la atención mediática. Pero eso no hace más que confirmar que lo que hay entre ellos es real y auténtico.
Que no se trata de una estrategia de marketing ni de una simple amistad, sino de un amor verdadero que está floreciendo poco a poco. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: el tiempo. Can y Demet ya no son unos niños. Han vivido, han aprendido, han madurado. Saben lo que quieren y lo que no quieren. Y si han decidido darse una segunda oportunidad, es porque realmente creen que pueden construir algo duradero juntos. Aquí es donde entra en juego mi faceta de consejera sentimental. Can y Demet han pasado por muchas cosas en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Han experimentado el éxito, la fama, la presión mediática, los rumores y las críticas. Han aprendido a valorar lo que realmente importa y a proteger su intimidad. Y ahora, que han alcanzado una madurez personal y profesional, están listos para dar el siguiente paso en su relación. Saben que el amor no es un cuento de hadas, que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Pero bien saben que vale la pena luchar por él. Que cuando encuentras a la persona adecuada, no puedes dejarla escapar. Y creo que Can y Demet han encontrado a esa persona el uno en el otro. Que están destinados a estar juntos y que su amor puede superar cualquier obstáculo. Así que, ¿se acerca la boda? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la llama entre Can y Demet está más viva que nunca. Y que, pase lo que pase, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Y yo, como vuestra gurú del cotilleo turco, me comprometo a manteneros informados de todas las novedades. A seguir investigando, analizando y especulando sobre la relación de Can y Demet, hasta que nos den la gran noticia. Y cuando eso suceda, prometo organizar la fiesta más grande y espectacular que hayáis visto jamás. Será una celebración épica, digna del amor de Can y Demet. En resumen, hemos analizado todas las pistas, los rumores y las señales que nos llevan a pensar que Can y Demet podrían estar planeando darnos la gran noticia de una boda. Hemos hablado de su cercanía, sus declaraciones, su entorno, sus proyectos profesionales y, por supuesto, la misteriosa casa en mensaje de Demet. Aunque no tenemos confirmación oficial, todos los indicios apuntan a que algo grande está a punto de suceder. Y yo, como vuestra fiel servidora, estoy lista para presenciarlo y compartirlo con vosotros. Y ahora es vuestro turno. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Can y Demet se van a casar? ¿Qué opináis de la casa en mensaje? ¿Tenéis alguna otra teoría o pista que queráis compartir? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas con vosotros. Sois mi fuente de inspiración y mi motivación para seguir creando contenido que os guste. Y antes de despedirme, quiero daros las gracias por ver este vídeo. Gracias por vuestro apoyo, vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras compartidas. Sois la mejor comunidad del mundo. Sin vosotros, este canal no sería posible. Gracias por creer en mí y por compartir mi pasión por Can Yaman y Demet Özdemir. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no os perderéis ni una sola noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Os prometo que seguiré trabajando duro para traeros las últimas noticias, los análisis más exhaustivos y las teorías más locas. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos de nuestras parejas turcas favoritas. Hasta pronto. Besos y abrazos. Os quiero. Y recordad, el amor siempre encuentra la manera. Y Can y Demet son la prueba de ello. Adiós mis Can Yamaníacos y Demet Özdemir lovers. Hasta la próxima.